Si no, hubiera tenido que estar como hasta las 2 de la mañana haciendo otro PPT, no de nuevo. Ya. Vamos a empezar, chicos, chicas. Bueno, bienvenidos a la clase de física de hoy, de tercero medio. Vamos a hablar sobre fuerza, la nueva unidad. Ya hablamos durante aproximadamente un mes sobre movimiento rectilíneo. La semana pasada hablamos de movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme, uniforme variado. Hoy día vamos a empezar con fuerzas. ¿Ya? Entonces, el objetivo es explicar por medio de investigaciones experimentales los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de un cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, como les decía, hasta la semana pasada nosotros vimos MRU, o movimiento rectilíneo uniforme, y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? En donde, si se dan cuenta, aquí están los dos gráficos de tiempo, en donde podemos ver que la velocidad en función de tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme es una recta, es plana, o sea, no es una recta inclinada, es plana, ¿ya? Porque a través del tiempo, como hemos hablado todo este tiempo, disculpen, ya, la velocidad no cambia a través del tiempo, entonces siempre avanzaba. Si eran, como dice aquí, si eran 1,5 segundos, siempre era 1,5, 1,5, 1,5 segundos, avanzando. ¿Ya? Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la velocidad cambia, si se dan cuenta, es una recta así, tiene un punto, es curva, o sea, no curva, está inclinada, esa es la palabra. En donde aquí cambian, porque cambia la aceleración. Ahora, hablando de fuerza, vamos a hablar harto de aceleración, ya más aceleración. Pero necesito que entiendan el concepto de movimiento rectilíneo para comprender que siempre que hay un movimiento, siempre que hay una fuerza de por medio, se avanza, hay objetos que se mueven, se utiliza fuerza, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, teníamos las dos fórmulas, que no las anoté aquí, pero las tenemos en los otros PPT, que se las voy a pasar de nuevo. Y tenemos que saber sobre el sistema de coordenadas y los puntos de referencia, que hasta ahora no hemos trabajado mucho en sistemas de coordenadas, o sea, en gráficos, pero ya lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, pasamos al siguiente punto. Que, chicos, esta clase se viene un poquito más o menos densa, así que hay que tomar harta atención. ¿Ya? Entonces me pregunto, ¿qué es la fuerza? La fuerza se manifiesta cuando los cuerpos interactúan y desaparecen cuando esto deja de hacerlo. Es decir, no se guardan ni se acumulan. Son entonces interacciones entre dos o más cuerpos y generalmente las reconocemos por los efectos que producen. Entonces, ¿qué es la fuerza? Es una manifestación. Es cuando nosotros ejercemos, podríamos decir, poder sobre otra cosa, ¿ya? No se acumula, no se guarda. Entonces, si nosotros ejercemos fuerza sobre, por ejemplo, una mesa, cuando dejamos de hacerlo, no es que la mesa cargue y se guarde esa fuerza y quede ahí guardadita, no. ¿Ya? Entonces, no, eso no pasa. Mientras que también podemos hablar de fuerza como un movimiento, un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad, desplazamiento, movimiento y estructura de un cuerpo. Lo vamos a ver en ejemplo, ¿ya? Según el punto de aplicación. Y ahora tenemos que saber también que la fuerza, al momento de representarla, se escribe como una F de fuerza, así como una F de F cuando pasa algo malo, F. Y según el sistema internacional, su unidad de medida es el Newton, ¿ya? Una N. Entonces, dice, para que exista una fuerza se necesita la interacción de al menos dos cuerpos. Una fuerza es la acción mutua entre dos objetos y no es una propiedad de ellos. ¿Ya? Por esta razón no es posible afirmar que algo o alguien posee fuerza. Algunos de los efectos visibles de una fuerza son los cambios de la forma y o el estado de movimiento de un cuerpo. Lo mismo, la interacción entre dos cuerpos. Ambos cuerpos tienen una fuerza, se podría decir, y ejercen su fuerza, hoy se me olvidó ponerle un meme, y ejercen su fuerza hacia el lado contrario. En este caso, ¿dónde está acá? Si nosotros, si nosotros nos diéramos cuenta, este caballero está ejerciendo fuerza hacia allá. Ya tiene un vector de movimiento hacia allá. ¿Por qué? Porque está ejerciendo fuerza hacia ese lado.
¿Y por qué tan largo el vector? Porque está ejerciendo mucha fuerza. Si lo viéramos, por ejemplo, que está con un dedito apoyado, el vector sería así, la magnitud. Porque no estaría ejerciendo tanta fuerza, estaría apoyándose. Ya, esto lo vamos a ver ahora también en propiedades de las fuerzas. Si escucha mucho ruido de fondo, porque mis gatos están corriendo por todo el segundo piso, porque va a llover. ¿Ya? Entonces, para entender todo esto tenemos que entender también las leyes de Newton. ¿Ya? La ley de inercia, la ley de acción y reacción, y la ley de fuerza. ¿Ya? Aquí se viene pesadito. ¿Ya? La primera ley de Newton, o la ley de inercia, también conocida, nos dice que si un cuerpo, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, incluido un cuerpo en reposo que equivale a velocidad cero. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Chicos, si ustedes están acostados, chicas y chicos, si ustedes están acostados y están súper cansados y no viene nadie a despertarlos, ustedes van a seguir durmiendo hasta el infinito y más allá. Es lo mismo que la ley de inercia. ¿Ya? Si hay una piedra, la dejamos ahí y nadie la toca, nadie la mueve, esa piedra va a seguir ahí en reposo, no se va a mover. ¿Ya? Lo mismo con el movimiento. Si nosotros fuéramos en bici, agarráramos la bici y nos subimos a la cuesta más alta, póngale, vamos al Cerro San Cristóbal, y subimos al punto del Cerro San Cristóbal, a lo más alto, y nos tiramos. Si no viene ningún auto, no hay ninguna piedra, no pasa nada, ya no dejaríamos de movernos hasta que llegáramos al final. De hecho, podríamos hasta seguir avanzando hasta el infinito también. ¿Ya? Va a eso, la primera ley de Newton. Ya, pero todos sabemos que uno mientras, por ejemplo, va andando en bici, se va deteniendo por el roce, o que puede encontrar piedras o perritos en el camino y hay que detenerse para no chocar y no atacar a otros seres vivos, o no sacarnos la concha le vale, ¿ya? Y dice, como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cuál sea el observador que describa el movimiento. Así, para un pasajero en un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a gran velocidad. Ya. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia por el cual referir el movimiento. ¿Ya? La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistema de referencias conocidos como sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas referenciales de referencia desde lo que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante. Y aquí volvemos al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces vemos que un cuerpo que solamente tiene una velocidad, que no actúa ninguna fuerza, que se está moviendo a través del tiempo. Es lo mismo que el movimiento rectilíneo uniforme. No va a tener un cambio de velocidad, va a ser una velocidad constante a través del tiempo, va a ir avanzando, pero va a ser constante, no va a cambiar esa velocidad. ¿Ya? Y lo último que dice es que es imposible encontrar un sistema de referencia inercial, porque el cuerpo, porque siempre hay algún tipo de fuerza actuando sobre los cuerpos, chiquillos. Alrededor de nosotros todos los días actúan fuerzas, todos los días, aunque parezca que no. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla del tema de que va a seguir en constante movimiento sin parar, uno tendría que pensar que no existen más fuerzas que detengan el movimiento. ¿Ya? Nosotros todos los días estamos ejerciendo algún tipo de fuerza, por ejemplo, la fuerza de gravedad que está trayéndonos hacia la Tierra, la fuerza de roce que está deteniendo el movimiento porque se roza contra algo. ¿Ya? Entonces aquí, todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Entonces aquí hay un niño que andaba en bici, tranquilamente, por, no sé, por la calle, por cerca de su casa. Iba a 2 cuadras de su casa y iba a una velocidad constante, iba feliz de la vida, dijo, oh, estoy aplicando la primera ley de Newton, a velocidad constante,
todo cuerpo permanece en su estado de movimiento, o sea, es movimiento rectilíneo uniforme. Hasta aquí aparece un perrito, y el niño tiene que evitar el perrito, por lo que ejerce otro tipo de fuerza para desviar la bici o para detener la bici. O sea, pasa de estar en movimiento a intentar estar en reposo, por lo que no aguanta la bici y sale volando. Lo bueno es que no le pasó nada al perrito, al niño tampoco, pensemos, así que está todo bien. ¿Ya? Lo mismo acá. Ya, si se dan cuenta, hay una pelota a la que la están golpeando y otra pelota a la que está, pum, recta, así, en reposo. Dice, el balón cambiará su estado de movimiento reposo solo cuando se aplique una fuerza externa. Lo mismo, si yo le pego o ustedes le pegan a una pelota, recién ahí ustedes están aplicando una fuerza y recién ahí ese balón se va a mover. Si ustedes no tocan el balón y está en el pasto, en una cancha de pasto, o en la cancha que está al lado, pónganle del colegio. Si yo no muevo ese balón, se va a quedar ahí. A menos que lo dejen de noche ahí, si alguien se lo va a robar, así que se va a mover igual. Si no dejen balones en la calle. Ya. La segunda ley de Newton es súper larga, chicos. Habla del principio fundamental de la dinámica. ¿Ya? Aquí tenemos que entender muchas cosas que a mí también me cuesta entender. ¿Ya? Y dice, según la ley de Newton, nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera. Ya. Esta relación que vemos aquí, que es fuerza igual a masa por la aceleración, es la ecuación general de fuerza. ¿Ya? Entonces, tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen además de un valor una dirección y un sentido. De esta manera, la segunda ley debe expresarse como lo mismo. La unidad de fuerza en el sistema de unidades, ya, lo que les decía yo, Newton, que la unidad de fuerza se mide por 1 Newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro dividido a segundos al cuadrado. Cuando ustedes hagan ejercicios de fuerza, cuando hagamos ejercicios de fuerza, vamos a ver que siempre, 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 siempre la fuerza termina con esta unidad de medida. ¿Ya? Empezamos por ello. Primero debemos definir la nueva magnitud física, que es la cantidad de movimiento que se representa con la letra P, ¿ya? Como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. La cantidad de movimiento también se conoce como momento lineal. En una magnitud vectorial, el sistema internacional mide de ya. Chicos, aquí es toda la explicación, esto lo voy a dejar en tu PPT para que lo vean, pero esto describe toda la explicación de por qué la segunda ley se comprueba de que es real. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una derivada. Qué terrible. ¿Ya? Y nos da al final que la derivada de masa por tiempo es igual a 0. Entonces, si es igual a 0, significa que esto lo sacamos y es fuerza es igual a aceleración. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo que nos dice, a grandes rasgos, todo esto, es que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. ¿Ya? Ahí está. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? Yo lo que cuento. Es decir, que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, eso significa que la cantidad de movimiento debe ser constante en el tiempo. Ya. Y aquí lo dice, esto es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, la cantidad de movimiento del cuerpo permanece constante en el tiempo. Lo mismo. ¿Ya? Es decir, la resultante de la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, es directamente proporcional a la aceleración que se produce. O sea, la fuerza va a depender de la aceleración que nosotros le demos, pero al mismo tiempo también de la masa. Ya, igual si hay mayor masa, es más difícil mover un objeto. Se necesita mayor aceleración, por lo que va a haber una mayor fuerza. ¿Ya? Y lo mismo dice abajo. Esta ley dice que para acelerar un cuerpo, en este caso el auto, es necesario impulsarlo con una fuerza igual al producto resultante de la masa por aceleración. Una vez iniciado el desplazamiento, no será difícil mantener el movimiento ahora. Si queremos que el auto se mueva más rápido, necesitamos un impulso con el que comenzar.
Esto explica que un auto de mayor potencia tenga una mayor aceleración. ¿Ya? Entonces, dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Siempre son directamente proporcionales. Eso es lo más importante que sepan. Ya. A mí me cuestan harto las derivadas, por eso no quise explicársela, porque si no íbamos a estar como 2 horas explicando y hablando del tema acá. Entonces, lo más importante es que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Si queremos que ese cuerpo se mueva, tenemos que aplicar más fuerza para aumentar la aceleración. ¿Ya? Eso es el segundo principio. Y el tercer principio, o principio de reacción, acción y reacción, es como dice su nombre, principio de acción y reacción. Yo hago algo y el objeto, la persona a la que le estoy haciendo este algo, reacciona. ¿Ya? Nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, esta realizará sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Esto es algo que podemos observar y comprobar a diario en numerosas ocasiones. ¿Ya? Ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos al suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es lo que hace que saltemos hacia arriba. Ojo ahí. Cuando estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos a nosotros. ¿Ya? Hay que destacar que, aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentido contrario, no se anulan entre sí, puesto que actúan sobre cuerpos distintos. ¿Ya? Y aquí vamos a este dibujo, en donde vemos que un cuerpo hace una acción y el otro cuerpo una reacción. Dice, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual en sentido opuesto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes juegan a tirar la cuerda, cuando habían alianza o cosas así, y jugaban a tirar la cuerda, tienen un ejemplo de acción y reacción. Ustedes agarran la cuerda y empiezan a tirar. Y el otro grupo del otro lado también agarra la cuerda y empieza a tirar. ¿Ya? Entonces, acción, yo tiro la cuerda, reacción, el otro grupo también tira la cuerda. Tenemos que pensar que estos también son vectores. ¿Ya? Son vectores hacia acá. Uy, no se ve. Son vectores súper importantes. ¿Por qué? Porque podemos decir que uno tiene una mayor magnitud y el otro una menor. ¿Ya? Y si el otro tiene una menor, significa que está ejerciendo menos fuerza sobre la cuerda, por lo que está ejerciendo menos fuerza sobre la otra persona con la que está haciendo la competencia, por lo que la resta de acá, el resultado de acá del medio, no va a ser 0, porque aunque ambos estén, ¿cómo se dice? Estén tirando la cuerda y estén haciendo fuerzas contrarias, va a haber un vector acá de una magnitud, acá así, de diferencia. O sea, aquí va a haber un valor que nos diga al final cuál es la fuerza total que se ocupa aquí al medio si uno está tirando para allá y el otro está tirando para acá, sabiendo que ambos tienen dos magnitudes diferentes. Voy a poner esto acá. Que les tengo un videito que vamos a ver después, para que entendamos mejor las leyes, porque igual yo entiendo que es complicado y quizás yo no la explique bien. Entonces también tenemos propiedades de las fuerzas. Tenemos la intensidad, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. La intensidad es la cantidad de fuerza ejercida, también magnitud, y la magnitud de fuerza que se ejerce. Entonces, si yo, lo mismo que yo le decía, si yo tengo una caja y quiero mover esta caja, es diferente si yo pongo todas mis dos manos y empiezo a empujarla con toda mi fuerza, a que si yo pongo un dedito y empiezo a picar la caja, así como no, si se va a mover, si estoy aplicando fuerza. No sé si la profe de física me explicó que si yo aplico fuerza, la caja se va a mover. Ya, es diferente. ¿Ya? La dirección, hacia dónde va, norte, sur, este, oeste, para arriba, para abajo, para dónde muevo esta caja, hasta qué punto la moví. ¿Ya? Y ahí vamos al tema de la dirección, digamos de nuevo de la... de lo que habíamos visto en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? El tema de la, ¿cómo se llama? De la distancia recorrida, ¿ya? Vamos al mismo tema. Diferente la distancia a la, ¿cómo se llama? Al trayecto, eso era, ¿ya?
El trayecto es todo el movimiento que hacemos, por donde nos metemos, pero la distancia es cuánto recorrimos de un punto A a un punto B. Entonces, en este caso, con la dirección podemos entender cuánto recorrimos moviendo una caja de un punto A a un punto B. ¿Ya? Sentido. Cuando dos objetos ejercen fuerza uno sobre otro, la dirección de ambas fuerzas pueden ser iguales, pero su sentido opuesto. ¿Ya? Chicos, aquí yo les tenía un meme y no lo puse, soy una tonta. ¿Ya? Que cuando es que aparecía Newton y decía, había una pareja que decía, te amo con toda mi fuerza, y Newton decía, mentira, no te ama. ¿Por qué? Porque las fuerzas que tienen la misma magnitud, diferentes sentidos, o sea, van en contra, mirándose así, están chocando, son igual a cero. ¿Ya? Por ejemplo, lo que dice aquí, una fuerza se hace hacia arriba mientras otra se hace hacia abajo, que la fuerza se ejerce desde abajo hacia arriba. ¿Ya? O sea, estas dos fuerzas van a chocar y van a ser igual a cero. ¿Ya? Y también lo mismo, si están mirando para los dos lados y están uno apuntando uno por un lado y uno para el otro, estas fuerzas, y son igual las magnitudes, estas fuerzas se anulan. ¿Ya? Entonces, tienen que saber que el sentido es sumamente importante y lo vamos a ver. Punto de aplicación, o, bueno, la superficie, el punto donde se aplica la fuerza, lo mismo. Están empujando una caja y se dan cuenta que lo están empujando, el punto de aplicación es la orilla de la caja. Y pum. Ese es su punto de aplicación. Aquí tenemos. Hoy se corrió esto. Denme un segundito, voy a arreglarlo el tiro porque no sé cómo se corrió esto. Pero tú habías quedado hermoso, ¿por qué te moriste? Uy, chiquillo, se me movió todo de esto. A ver. Aceleración. Ahí está. Yo te había hecho hermoso. Ah, por eso, miren. Pucha, se mezcló todo donde se borró el PPT de anoche. Bueno, ya lo voy a resolver de nuevo para que quede bonito. Entonces, y aquí igual. Yo pensando que había salvado el día. Ya. Oh, qué la embarrada. Ya, no importa. Igual se entiende. Entonces, la fórmula general de la fuerza se mide por fuerza, que equivale a un newton, y el newton equivale a kilogramos por era kilogramos por masa dividido en segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Por esto. ¿Ya? Las unidades de medida siempre son sumamente importantes. Entonces, masa es kilogramos, ya aceleración es segundo al cuadrado. Es masa dividido en segundo al cuadrado, si no lo tengo mal entendido. ¿Ya? Bueno, aquí debería verse, pero no se ve bien porque lo perdí. Sí, es masa por aceleración por segundo al cuadrado. Entonces, aquí tenemos el tema de las características de la fuerza, lo mismo. Dice para niños, pero lo mismo para usted. La intensidad. ¿Cuánto? Profe, ¿Qué? ¿puede volver la diapositiva, porfa? Que estaba Vuelvo. copiando la parte de abajo, la unidad de medida de los newtons. Sí, pero O no sea, la la fuerza. copio, no la copio porque está mala. Tengo que hacerla de nuevo porque se corrió toda. Ah, ya estaba copiando. Ya. Esto sí, pero el resto no. Ya, porque esto No, lo eso tengo. ya lo copié. Ya, Pucha. ya. Lo voy a arreglar. O les muestro el otro PPT del otro curso. Ya, entonces, tenemos las características de fuerza y sus vectores. Entonces, lo que yo les decía, la intensidad, que es diferente estar aplicando toda su fuerza porque crece la magnitud del vector a estar apoyándose con un dedito, ya, porque la fuerza que ustedes aplican es mínima. La dirección, hacia dónde va, el sentido, ya, que aquí este choque se anula, o sea, no necesariamente, pero si estos vectores son iguales en intensidad, en todo, pueden anularse, ya. Si estuvieran mirando para el otro lado, se sumarían. Y el punto de aplicación, donde yo ejerzo la fuerza,
Entonces, la fuerza nos puede permitir hacer cambios en diferentes objetos. Tenemos cambios permanentes en la forma de un objeto, cambios momentáneos, por ejemplo, la lata. Estos son cambios físicos, chiquillos, ¿ya? Hay que aclarar eso también, esa diferencia. Son cambios físicos, no cambios químicos. Los cambios físicos ocurren en cualquier propiedad física, o sea, su estructura molecular sigue siendo la misma. Lo que ustedes ven es que cambió su forma o cambió su cómo se ve, ¿ya? Entonces tenemos cambios permanentes, como esta lata que se rompió. Tenemos cambios momentáneos aquí, en estas, en estos elásticos. Lo estira, y parece que se va a deformar. Después lo sueltan y vuelve a ser elástico, a menos que se rompa, ahí sí hay un cambio. También puede cambiar la trayectoria, que hay un autito que va avanzando, le ponen el dedo y el autito cambia de trayectoria. Y acá, que no se ve, podemos ver los cambios de la rapidez de un objeto en movimiento. Entonces tenemos una pelota. Si nosotros le pegamos a esa pelota, ¡pum!, esa pelota se mueve. Y ahí podemos ver el principio de acción y reacción. También podemos ver el principio de inercia, ¿ya? Si nosotros mantenemos esta pelota ahí sin moverla, se va a mantener ahí sin moverse. Pero si aplicamos una fuerza, va a cambiar su sentido, se va a empezar a mover. Lo mismo arriba, ¿ya? También el principio de acción y reacción. Acción, le aplico fuerza, reacción, se mueve, ¿ya? Tenemos que saber que existen muchos tipos de fuerza, entre ellos la fuerza de gravedad, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra. Esto sí está bien escrito. Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto, ¿ya? Que es la fuerza que nos hace estar con los pies en la Tierra. Si no hubiera fuerza de gravedad, chicos, chicas, estaríamos flotando. Seríamos como la Luna, que tiene muy poca fuerza de gravedad. Y siempre cuando ustedes le hablen de fuerza de gravedad, ustedes tienen que decir 9,8. ¿Ya? Esa es la fuerza de gravedad, 9,8. ¿Ya? Esa es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos para que los cuerpos se mantengan sobre la Tierra. ¿Ya? Tenemos el coeficiente de roce, ¿ya? O fuerza de roce. Donde lo que les digo yo, cuando uno camina, uno ejerce roce contra el piso, ¿ya? El desplazamiento entre dos cuerpos, su magnitud se incrementa cuando aumenta la rigurosidad entre superficies o la masa de un cuerpo que interactúa. Por ejemplo, cuando se desliza, rueda o fluye, ¿ya? Esto lo vamos a ver ya la próxima semana porque queda poquito tiempo, así que vamos a ver la actividad y el resumen de la clase. Pensé que me habían hablado. Entonces, vamos a ver un video también, chiquillo, ahora al segundo momento. Tenemos la ley, acá. Tenemos que entender que fuerza, ya vimos el tema del movimiento rectilíneo uniforme, que también va a aplicar ahora a las clases, que es fuerza. Entonces sabemos que la fuerza se manifiesta cuando dos cuerpos interactúan, que no se puede cargar ni guardar la fuerza, ¿ya? Que es un cambio físico, un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de un cuerpo, el desplazamiento, el movimiento y o la estructura, así como lo vimos recién. Y además que tiene propiedades, donde tenemos su aplicación, dirección, intensidad o magnitud, etc. El sentido. Sabemos que se mide en Newton y que su letra es una F. ¿Ya? Tenemos las tres leyes de Newton. La primera ley, la ley de inercia, la segunda ley, la ley de fuerza, y la tercera ley, o la ley de acción y reacción. Hasta ahora la más difícil que yo he encontrado para entender es la segunda ley, chiquillo. Por si acaso. Porque hay muchas cosas que todavía me cuesta entender de esta ley. Entonces, la primera ley de Newton, lo que decía, dice que si un cuerpo está en inercia o en reposo, va a seguir en ese estado constante, a menos que algo o alguien ejerza alguna fuerza sobre él o sobre lo que haya para que se mueva o quede en reposo. Ya, la ley de inercia se mantiene constante, no cambia a través del tiempo, a menos que alguien interrumpa esta constancia. La segunda ley es que la fuerza es proporcional a la aceleración. Para que nosotros para que nosotros logremos que un auto se mueva a gran velocidad, necesitamos aplicarle fuerza. Y esto hace que al principio, cuando empieza a moverse el auto, acelere. Entonces, eso habla la segunda ley. Y la tercera ley de acción y reacción es cuando nosotros aplicamos una acción sobre un cuerpo, hay una reacción siempre. Estamos jugando y empujamos a una amiga a la piscina, ¡pum!, nosotros también nos movemos.
Mira, nuestra amiga se cae, nosotros igual nos movemos por el choque efectivo. Estamos jugando a tirar la cuerda, entonces el grupo A tira, 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 y el grupo B igual tira. Hay una acción y una reacción. ¿Ya? Ya, la propiedad de la fuerza, intensidad, dirección, sentido, punto de aplicación. Y los cambios que puede lograr hacer la fuerza a través de objetos. Lo mismo, deformar un objeto, deformarlo de manera momentánea, cambiar la trayectoria de un objeto en movimiento, cambiar la rapidez de un objeto en movimiento. ¿Ya? Y tenemos diferentes fuerzas que son las fuerzas que vamos a ver ya en la próxima clase. Aquí les puse fuentes para mayor información, por si quieren buscar. De aquí se meten al PPT y ustedes dicen, ah, qué interesante. Y hay mayor información sobre fuerzas, ley de Hooke, que lo vamos a ver. Entonces, esta va a ser una actividad que vamos a desarrollar ahora y la próxima semana, ya que es realizar un cuadro comparativo entre tipos de fuerza, determinando su definición. Hasta ahora llevamos una fuerza, bueno, dos, la fuerza de gravedad y la fuerza neta, ¿ya? Determinando su definición, fórmula y unidad de medida. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la definición de fuerza general, que es que se aplica una magnitud sobre algún objeto, La fórmula es F igual a masa por aceleración. Y la unidad de medida, eso lo tengo que arreglar, pero lo tengo hecho. Ya lo tenemos que ver bien, 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 porque se me murió el PPT anoche, pero hoy día lo voy a solucionar.